Y Israel, bueno, ambas partes tuvieron reyes y que se apartaron e hicieron cosas malas ante Dios. Both kingdoms were separated, and they both had kingdoms that had departed from the presence of the Lord. They did things that were not conducive to God. Y esta historia que está en Segunda de Crónicas 32, And this story that is in 2 Chronicles 32, cuando pasa esto y ya el reino de Israel ya había sido conquistado por Asiria. then the kingdom of Israel had been already conquered by Assyria. Y ya habían sido tomados en cautiverio para Asiria. And they had been taken enslaved for Assyria. Y solo quedaba Judá. And only Judah remained. Entonces, cuando vemos aquí, dice en el capítulo 9, And when we see here in chapter 32, verse 9, dice, y después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, and after this, Sennacherib, king of Assyria, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén sent his servants to Jerusalem para decir a Ezequías, rey de Judá, to tell Ezekiah, king of Judah, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. and to all of Judah that were in Jerusalem. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, Thus says Sennacherib, king of Assyria, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? in what do you trust that you remain in the siege of Jerusalem? Entonces ya entendemos que Senaquerib y el rey y de este imperio el que ya tomó a Israel y a todo el imperio. Now we understand that Sennacherib was the king of Assyria who had conquered the empire. Entonces dice así, y no os engañe Ezequías para que entregados a muerte, a hambre y a sed, al decir, Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Does not Hezekiah persuade you to give yourself over to die by famine, by the thirst, by saying, the Lord your God will deliver us from the land of the king of Assyria? Entonces este rey, y está siendo muy orgulloso, This king is being very prideful, porque como ya ha conquistado toda esa región, since he had already conquered all of those regions, y solo queda Judá, and the only that remained was Judah. vienen ya a decirles y que ellos van a conquistarles y que Dios no los va a salvar. He comes to tell them that he is going to conquer them and that God is not going to save them. Y a la misma vez está blasfemando And at the same time, he's blaspheming porque está diciendo que Dios no los va a salvar. because he is saying that God is not going to save them. Pero si seguimos leyendo más para el capítulo, para el versículo 17, dice así, y además de esto, If we read forward into verse 17, and it would say, escribió cartas en que blasfemaban contra Dios, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieran librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. in verse 17 it says, he also wrote letters to reveal the Lord God of Israel, and to speak against him, saying, as the gods of the nations and other lands have not delivered your people from my hand, so the God of Hezekiah will not deliver his people from my hand. Y hoy en día puede ser que tú no te estés enfrentando a un imperio, It may be that today you're not encountering an empire, pero puede ser que tengas tus enemigos y que vienen en tu contra, but it may be that you have your enemies that are coming against you. o puede ser que tengas una situación Or it may be that you have a situation que está viniendo en tu contra that is coming against you, y te está diciendo que Dios no va a salvarte. that is telling you that God is not going to save you. Pero yo quiero ver y qué fue lo que hizo este rey Ezequías. But I want to see what this king Hezekiah did. Y antes quiero decirle más acerca de él. And before that, I want to tell you a little more about Hezekiah. En capítulos anteriores, In the previous chapters, y se nos dice que él fue un rey que hizo lo recto. it tells us that he was the king that did things that were righteous. Y como ya sabemos, parte de la historia es que ambos reinos siempre tenían reyes que servían y otros que no. And as we remember from the story, both kingdoms had kings that would serve and didn't serve. Pero Ezequías fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios. But Hezekiah was the king that would do things that were
it tells us that he was the son of David. Pero el problema es que David But the problem is that David existió como 10 generaciones antes de él. existed 10 generations before his existence. Y si leemos más para atrás, And if we read furthermore backwards, y se nos dice que el padre de Ezequías era Acaz. okay, Acaz. it tells us that the father of Hezekiah was Ahaz. Entonces, o la Biblia está loca o algo aquí no rima. Or either the Bible is crazy or something is not coordinated. Pero ¿quién era el papá de Ezequías como biológico? Who was the biological father of Hezekiah? Fue alguien que se nos dice que hizo como lo contrario. The Bible tells us that he was someone who did things that were contrary. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. He did that which was bad before the sight of God. Y se nos dice que incluso pasó sus hijos por fuego para otros dioses. It also tells us that he had presented his children before fire, before other gods, Y lo que significa es que los sacrificó a which otros dioses. means that he sacrificed them before other gods. Y Dios ya le había dicho a su pueblo y que él no permitía esas prácticas. And God had already told his nation that he did not permit those practices. Entonces el padre de Ezequías y era un rey malo que incluso cerró el templo The father of Hezekiah was a good king. He had closed the temple. y el templo era el lugar y donde el pueblo iba a adorar. And the temple was a place where the nation would go to worship. Entonces el padre de él fue un hombre tan malo que incluso cuando se enfrentó a los asirios His father was so bad that even when he encountered the Assyrians, y este mismo imperio que está viviendo contra Ezequías, su hijo, the same empire that is fighting against Hezekiah, en vez de buscar a Dios, instead of seeking the Lord, y se nos dice que él buscó y sacrificó a los dioses de los asirios. it tells us that he went ahead and sought out and sacrificed the gods of the Assyrians. Entonces puede ser y que tus padres y tu familia It may be that your parents or your family y no hayan creído en Dios, may have not believed in God, e incluso hayan hecho cosas malas que no agradan a Dios, even so they could have done things that were not agreeable before the sight of God's eye. pero eso no determina y qué decisión tú puedes tomar. It doesn't determine the decisions that you can go ahead and make. Porque después que Acaz muere, Because even after Ahaz passed away, viene Ezequías, y que es su hijo, Hezekiah, who was his son, comes after. y él hace lo contrario, va y abre las puertas del templo, And he does the Hallelujah. contrary. He Gloria opens the a doors Dios. of the temple. y de nuevo, el templo era donde las personas iban y adoraban a Dios. And again, the temple was a place where people would come and worship the Lord. Él incluso quita imágenes de acera, Even more, he removed the idols of iron y que era la diosa y de los asirios y de las otras naciones. that was the gods of the Assyrians of the other nations. Él vuelve a celebrar la Pascua, He started to celebrate again Passover que ya su padre y sus abuelos ya la habían dejado de celebrar. that his father and grandfather had stopped celebrating. Entonces, ¿por qué es que se nos dice que era el hijo de David? So then why does the Bible tell us that he was the son of David? Porque David, aunque era su tatarabuelo, Even though David was so far behind his grandfather, y David fue alguien que hizo lo correcto ante los ojos de Dios. David was also someone who did that was right. Marco cambio en mi familia. Y era un adorador. Since David was a worshiper, Y podemos ver que Ezequías, we can see how Hezekiah, una de las cosas que hizo en su reinado, one of the things that he did in his kingdom fue llevar al pueblo a adorar a Dios. was to bring the nation to worship the Lord. Entonces, este rey y Sennacherib, So this king is a king que es, de nuevo, uno de los más poderosos de su tiempo, which again, he is one of the strongest ones during his time, está viniendo contra un adorador. is coming against a worshiper. Está perdido, está perdido. Y después, ¿y qué fue lo que hizo él? And what did he do after? Él fue y se nos dice que más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Segunda de
No, y 32:20. Ah, Y segunda de Crónicas y 32:20. okay. Now because of the king Hezekiah and the prophet Isaiah, the son of Amos, prayed and cried out to heaven. Entonces, como cuál fue la oración y que hizo él, y la podemos ver en Segunda de Reyes, And we can see how in worship, and we can also see that in 2 Kings. porque en la Biblia, el libro de Reyes y Crónicas cuenta la historia de los reyes. Because in the Bible, the book of Kings and Chronicles, they tell the story of kings. Entonces, es la misma historia, solo que en una da más detalle que en otras. So it's the same stories being told in different parts of the book. Y aquí y sí se nos dice cuál fue la oración y que él le hizo a Dios. So in this book, it tells us which was the prayer that he had gone ahead and said before the Lord. Y en Segunda y de Reyes 19, capítulo 14, dice así. And in the second book of Kings, 19, verse 14, it says the following. Y tomó Ezequías las cartas y de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor y las extendió Ezequías delante del Señor. And Hezekiah received the letter from the hand of the messenger and read it. And Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Entonces, hoy yo no sé y qué tú estás haciendo cuando los problemas y cuando las batallas están viniendo a tu vida. Ay, So my question is, what are you doing before the trials and tribulations that is coming before your life? ¿Vas y te quejas o vas delante de Dios? Do you go and complain or do you go before the Lord? Porque Hallelujah. Ezequías tomó las cartas y fue directo al templo. Because Hezekiah took the letters and he went directly to the temple. Y dice más, y oró Ezequías delante del Señor diciendo, And it said that Hezekiah prayed before the Lord and he said, Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. aleluya. Oh Lord God of Israel, the one who dwells between the cherubims, you are God, you alone. Entonces, Of all the kingdoms of the earth, you have made heaven and earth. y él aquí está reconociendo que Dios fue el que lo creó todo. And Amén. this is where he recognized that God created it all. Y está poniendo a Senaquerib y los asirios, And he is coming into the cherubims. y los está poniendo ahí por debajo y de Dios, que es donde están. And he is placing them beneath the Lord, which is their place, the Y, righteous place. y no está tan loco, porque si seguimos leyendo en el 17 dice así. And it is not that crazy because if we continue reading in verse 17, it says the following. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Truly, Lord, the king of Assyria have laid waste the nations and their land. Y él no está negando su situación, He is not negating his situation. porque él sabe y que los asirios ya han tomado todas las naciones, Because he does understand that the Assyrians have already taken all the nations. y que la probabilidad de que los tomen a ellos es bastante alta. And then the probability that they can conquer them is pretty high. Pero él dice así, But it says the following. y que echaron a fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, más piedra, y por eso los destruyeron. And they have cast their gods into the fire, for they were not gods, but the works of man's hand, wood and stone. Therefore, they destroyed them. Entonces él sabe que esas naciones fueron destruidas porque ellos no tenían al Dios verdadero. So he understood that those nations were conquered because they did not have the true God. Y dice, ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Now therefore, God our God, I pray, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you are the God, you alone. Entonces, cuando tú tengas tus pruebas y cuando tengas esas situaciones, So whenever you have your trials and tribulations, y tú no tienes que negar y que es la realidad, you don't have to deny that it is the truth. pero tú tienes que ir delante de Dios But you do have to come before God, y adorarlo a Él and you have to worship him. y entender que Él es el que te salva. And understand that he is the one that Amén. is Savior. Y esto es lo que Dios y le
responde a él a través de Isaías, And this is what God answers him through Isaiah, quien era un profeta, who was a prophet, que Dios hablaba a través de él. who God spoke to through him. Y dice así: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, lo que pediste acerca de Sennacherib, rey de los asirios, he oído. Amén. Then Isaiah the son of Amos sent to Hezekiah, saying, thus says the Lord God of Israel, because you have prayed to me against Sennacherib, king of Assyria, I have heard. Y luego dice en más y adelante en el versículo 32, And then in verse 22 it says the following. por tanto, así dice Dios acerca del rey de Asiria, Whom you have en el 32, in the 32. 32. Oh, 32, sorry. En- Therefore, thus says the Lord concerning the king of Assyria. no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. He shall not come into the city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor build a siege mount against it. Porque por el mismo camino que vino y volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. By the way that he came, by the same shall he return, and he shall not come into the city. Thus says the Lord. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. For I will defend the city to save it, for my own sake and for my servant David's sake. Entonces hoy yo quiero motivarte Today I want to show you que cuando vengan problemas y cosas imposibles para tu vida, that whenever you have trials and tribulations that may seem impossible in your life, tú no las niegues, that you don't denounce it, pero que se las pongas a los pies de Cristo. but for you to bring it before the feet of Christ. Porque Él va a hacer que tus enemigos He's going to make for your enemies, vuelvan atrás. for them to return back. Y esto es lo que aconteció. And Dice this is así: what I contested. y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cuerpos muertos. Wow. Oye, son muchos. Son muchos, son muchos. 185,000. Son And when the people arose early in the morning, there were the corpses all dead. ¿Y cuántos mataron? How many did they kill? 180,000. Oye, no sé qué número más largo. 105,000 en una noche. They had killed Ay, santo. 185,000 in one night. ¿Pero quién fue el que lo hizo? But who was the one? Porque dice el ángel del Señor, It says here, the angel of the Lord. como Ezequías, y no tuvo que ir a la batalla. So Hezekiah didn't have to go into battle. Y él solo tuvo que ir al templo y adorar a Dios. All he had to do was go to the temple and pray. Ay, ay, ay. Y esto fue el final de Sennacherib. Dice, entonces Sennacherib, rey de los asirios, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adremalec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Azará. Y reinó en su lugar Esharón, su hijo. And this is the ending of the story. So Sennacherib, king of Assyria, departed and went away, returned home and remained at Nineveh. Now it came to pass, as he was worshiping in the temple of Nisroch, his god, that his sons Adremalec and Sherek struck him down with the sword, and they escaped into the land of Ararat. Then Eshadron, his son, reigned in his place. Entonces este rey fue muerto por sus hijos. So this king was killed by his children.
todo su ejército de 185,000 soldados his whole army of 185,000 soldiers. fueron muertos en una noche. They were killed in one night. Entonces, ¿quién fue el que ganó? So then, who won? Ay, So then, who won? Hallelujah. Volviendo al Salmo 34, And if we return back to Psalm 34, dice lo siguiente. it says the following. Este pobre clamó, In verse 6. este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. El que escribió este salmo He who wrote the psalm, fue David, it was David. el tatara, His great grandfather, abuelo de Ezequías, the great grandfather of Hezekiah, que también enfrentó a Goliat. who also faced Goliath. ¿Y cuántos saben esa historia? De How la do you know the Biblia story of Goliath? y de un niñito el que mató a un gigante, And he was a child who killed a giant. que también vino contra Israel un ejército y poderoso, los filisteos, That also an army came, a very strong army came before Israel. y lo imposible se hizo posible. And Lo that which creo. was impossible became possible. Porque un niño de 17 años Because a child of 17 years of age y fue el que mató a un gigante. was the one who killed the giant. Y no lo mató con espada. And he didn't kill him with a sword. Y todos saben que fue con la honra, ¿no? Everybody knows that it was with a slingshot. Y Ezequías tampoco usó una espada, And Hezekiah also didn't use a weapon. porque el ángel fue el que peleó por él. Because the angel was the one who fought for him. Pero ambas cosas que tenían David y Ezequías, The thing that both David and Hezekiah had, que aparte de llevar al pueblo a adorar a Dios, that besides bringing the nations to worship God, ellos adoraron a Dios ellos mismos. they themselves worshiped the Lord. Porque cuando David se enfrentó a Goliat, Because when David faced Goliath, él también dijo, el Dios de los cielos y de la tierra es el que me va a dar la victoria. he also said that God of the heaven and earth will go ahead and give him the victory. Y quisiera darles un dato, que el nombre de Ezequías, And I just want to give you a little detail that the name of Hezekiah, aunque su padre fue una persona bien mala, that although his father was a very bad man, sí le puso un nombre y profético. he did give him a prophetic name. Porque Ezequías significa, Because the name Hezekiah means Dios es mi fortaleza. that God is my strength. Ay, ay, ay. Y él en todas sus tribulaciones, And in all his tribulations, él pudo entender que Dios fue el que peleó por él y fue el he was que... able to understand that God was the one who was fighting for him. Y quisiera decirles otro salmo, el Salmo 27, And I also want to go to Psalm 27. 27. Y dice así, y 27, 1 al 4. Dice, Dios es mi luz y mi salvación. The Lord is my light and my salvation. ¿De quién temeré? Whom shall I fear? Y este salmo es de David también. This is a psalm of David also. El tatarabuelo de Ezequiel. The great grandfather of Sí, Hezekiah. Ezequías también era el hijo de David. And Hezekiah was also son of David. Dice, Dios es la fortaleza de mi vida. He says, Lord is the strength of my life. ¿De quién he de atemorizarme? Of whom shall I be afraid? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and my foes, they stumbled and fell. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para adquirir en su templo. One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to
dejó los planes y del templo para su hijo Salomón. He had left the plans, the construction, for his son Solomon. Pero el templo y que está refiriéndose aquí But the temple that he's referencing to era un tabernáculo que ellos tenían, it was for the tabernacle. que eran unas carpas que ellos tenían, There was like a cart that they had que estaba abierta en 24 horas, that was open 24 hours, donde el pueblo iba y adoraba a Dios. where the nation can go and they can go ahead and worship God. Entonces David aquí, aparte de su propia experiencia, y él estaba profetizando, So apart from his own experience, David was prophesying que cuando un ejército vino y acabó contra uno de sus descendientes, that when an army came and tried to encamp against one of his descendants, Dios fue el que lo salvó. it was God who saved him. Entonces, hoy yo no sé cuál es tu Senaquerib y qué es lo que te está viniendo a temorizar So I don't know today what is your Sennacherib or what is trying to cause you to have fear y qué es esa cosa imposible or what is that thing that is impossible y que está haciéndote dudar or that is making you doubt que Dios no va a salvarte. that God is not going to save you. Pero yo quiero que tú hagas como Ezequías But I want you to do like Hezekiah y se lo lleves a los pies de Dios and for you to bring it to the feet of God y adores, and that you worship porque Él va a darte la victoria. because He's going to give you the Amen. victory. Y ese mismo Dios And that is God y que mató a 185,000 soldados, who killed 185,000 soldiers. hizo que un niñito y matara a un gigante But the same one who made a child to kill the giant y con una simple onda, and just with a slingshot. Él va a pelear por ti. He will Amen. fight for you. Pero Hallelujah. tú tienes que adorarlo a Él. But you first need to worship Him. Una de mis experiencias es, One of my experiences, uno de mis Senaqueribs, one of my Sennacheribs, y era el miedo, it is fear. el miedo a hablar aquí adelante. It's fear to speak and hear up front. Pero yo se lo llevé a los pies de Dios But I brought it before the feet of Jesus. y yo decidí confiar y adorar a mi Dios. And I decided to trust and confide in my God. Y hoy yo quiero hacer algo And today I'm going to do something. y yo no quiero que nadie ore como ninguno de los líderes, I don't want anyone to pray like any of the leaders. pero que toda aquella persona que está enfrentando a un Senaquerib, a algo que viene contra su vida, But every person who's facing a Sennacherib, venga aquí al frente for you to come forward y se lo pongan a los pies de Dios. and for you to place it at the feet of God. Y hoy nadie va a orar por ti, No one is going to pray for you porque a ti es el que